El flujo básico era como el maestro lo llamaba, ¿no? El camino a seguir. O sea, es cuando todo va bien, ¿no? Digamos, no todo fluye como debería de. Como cuando como cuando piden lo que es compras, que pida que pagues algo o que requiera dinero, pues ya yo checaría si se tiene dinero y ya lo autorizas y ya se realiza el pago. O sea, eso ya estaría bien hecho. Y luego el alterno sería si no se cuenta con el dinero, pues no se puede autorizar. O sea, si no está el dinero no lo puede autorizar y no se realiza el pago. El de excepción, suponiendo que tú estás dispuesto a hacer el pago, pero por distintas cuestiones no se puede realizar el pago o el cobro, ahí tú debes de añadir un flujo de excepción. Sí, aquí tenía Para que otro. te dé prioridad a otros. Que si no se tiene el dinero, o sea, el jefe directo lo que quiere es que se pague eso porque es urgente, por así decirlo, se detiene un pago, o sea, otro pago, y de ese dinero del que estábamos pagando, pues se pasaría al otro pago. Así ya sería así Tenemos como que una hacer excepción. transacciones, ¿no? Del más importante, ¿no? El que no tiene nada que ver. Bueno, entonces vamos a ver cómo van a quedar el diagrama, el flujo básico del primer diagrama de casos de uso, que sería el de cuentas por pagar, cuentas por cobrar, ¿no? Es el tuyo. Por cobrar. Entonces, flujo básico, pues quedaría que Usuario, el cliente. cliente ingresa al hotel. Si el cliente ingresa al hotel, nosotros podemos hacer el cobro. Pero si el cliente no entra al hotel, nosotros no podemos hacer ningún cobro. Por eso entonces el cliente ingresa al hotel. Pero podemos ponerlo Ya finanzas lo pagan, ¿no? en alterno, ¿no? El cliente ingresa al hotel y el cliente ingresa al hotel. Si el cliente ingresa al hotel se hace el pago, pero si el cliente no entra al hotel no se elabora el pago. Entonces aquí sería un alterno. Aquí ya sería si el cliente no entra al hotel no se hace el pago. No, más bien no se cobra. Si el cliente ingresa al hotel se le hace el pago. Hasta ahí vamos bien. Se le hace se cobra. Hasta ahí vamos bien con el flujo básico. Pero un flujo alterno sería si no entra al hotel no se puede cobrar. realiza el cobro. Pero velo anotando para que ya. Aquí se podría hacer si el cliente canceló, se le tendría que devolver un porcentaje, ¿no? Dependiendo de cuánto tiempo se haya tardado en cancelar. Sí, porque también si cancela ese mismo día, pues ya no se podría regresar ese dinero. Porque suponiendo que en el de excepción también, el cliente hace una parte del pago. O sea, se presenta de forma física y hace un pago, pero te dice, ¿sabes qué? No lo voy a poder habitar hoy por la mañana, suponiendo que vaya en la mañana. Pero vengo a habitarlo por la noche. Pero suponiendo que en la noche por distintas razones no puedo ir, y al otro día va a reclamar lo que él había pagado porque ya no va a utilizar la habitación. Entonces nosotros, como decía Dulce, nada más le podríamos regresar una parte, no le podríamos regresar todo el dinero porque nosotros a lo mejor una parte del dinero ya lo habíamos destinado a lo que era su servicio. Podríamos poner también ¿cómo les digo? Un tiempo definido de cuánto se puede tardar en habitar el hotel. Si tarda más de un día, un porcentaje se da. Si tarda más de otro día, un porcentaje así. Yo creo que, digamos, que hacen la reservación, no sé, ¿qué te parece? 2 semanas antes, una semana antes. Entonces, si dentro de esa semana antes ellos cancelan, pues se les regresaría el porcentaje que se entregó. Pero ellos ya pagarían la cuenta hasta que estén en el hotel. O sea, es lo que hablamos nosotros del flujo básico, que nosotros cobraríamos hasta que ellos entren al hotel. Pero entonces si cobramos hasta que ellos entren al hotel, ya no tendríamos las cancelaciones y nosotros perderíamos dinero.
porque no habría un pago fijo para digamos que para poner que sí está la reservación. O sea, entonces sería así como que una reservación ficticia, Sí, porque no si hay ya paga hasta que entra al hotel, Entonces, entonces no tendríamos que regresarle el dinero. entonces nosotros nos tendríamos que ir más allá. Porque Tendríamos que... a lo mejor no todos los clientes pueden ir a pagarte de forma física, pero te No. pueden hacer un depósito. Pero sí tendríamos que tener digamos que un adelanto, un 10%, un 20%, o la mitad, O se sea, podría. nosotros, eso podría, Ajá, un adelanto de pago. Cada que se haga una reservación, ellos tienen que adelantar, aunque sea el 10% pero de la entonces ahí cantidad que también van a entraría pagar. lo que es el departamento de mercadotecnia, porque nosotros podríamos decirle al cliente, ¿sabes qué? Vas a hacer una reservación en el hotel, pero con un 30% de anticipación. Entonces Mercadotecnia se debe de enterar de eso y al cliente hacerle saber que se va a hacer Un adelanto. el cliente debe de saber que para hacer una reserva debe de hacer un adelanto de pago. Entonces Mercadotecnia se debe de encargar de que el usuario sepa eso, que antes de que Bueno, yo creo que antes de eso se tendría que realizar un documento de términos y condiciones, algo así, ¿no? Para que el cliente sepa cómo es que se va a manejar. Sí, de hecho si se va a manejar por vía internet, bueno, las reservaciones tendría que estar ahí en la página, o sea, al momento de dar las reservaciones que vean como que las reglas, así como un reglamento, o sea, algo así. Y ahí plantear, digamos que como primer paso, Pero bueno, primero tenemos poner eso. tenemos que pensar como el usuario. ¿Tú has sido usuario alguna vez? Y sabes que cuando vas a instalar un sencillo ejemplo, cuando vas a instalar un programa y te aparecen acepta los términos de condición, Nunca Nunca lo lo leen. leen. Por eso entonces sería más fácil poner, así como cuando estás ingresando todos tus datos, porque ves que ingresas tus datos para hacer alguna reservación o hasta para hacer una cuenta en Hotmail o algo así. Entonces ahí mismo poner que en un recuadrito el pago del 10% al 25% de lo que tiene que hacer y ya que ahí mismo ingrese su número de cuenta y todas esas cosas para que no tengamos que estar como dices tú con eso de que nunca lo leen. Nunca lo leen. Sí, porque es que Sí. Sí, pero O entonces eso ya entraría en la parte de o el momento de hacer la reserva. formas ¿cómo explico? Eso de formas de pago entraría en la ventas. O sea, nosotros lo que vamos a hacer nada más es cobrarles, pero recibir más que nada el dinero. Pues entonces Porque si eso... nosotros ya recibiríamos el dinero en la transacción que se ha hecho y a la cuenta que se le haya depositado. Pero nosotros debemos de generar un número de cuenta para que nosotros nos depositen ahí a ese número de cuenta y nosotros pasar a ese número de cuenta a ventas, que sería el encargado de hacer la reservación. O sea, tú como ventas, como que una autorización de que ya ajá, o sea, haz de cuenta, hecho la... tú eres el cliente, tú te vas a meter a la página y decir, quiero hacer una reservación. Entonces, esa reservación por obvias razones le va a llegar a ventas, porque es el encargado de hacer la reservación. Entonces tú como ventas en tu página de ventas le debes demostrar, sí, pero para hacer una reservación tienes que hacer un depósito de 20 o 30% anticipado a este número de cuenta. Y ese número de cuenta sería de Ese número de finanzas. cuenta sería el de nosotros y nosotros ya nada más recibiríamos el dinero y el reporte de ventas de que se hizo la reservación y que se ha depositado un 30% a nuestra cuenta. Y nosotros tendríamos que hacer una confirmación de si ha llegado el dinero o no ha llegado el dinero para que ellos cancelen las reservaciones o procedan con las reservaciones o cosas así. Y ya así ya se podría llevar un control pues mucho mejor sobre eso, sobre
el ingreso, o sea, porque si van a cancelar, no podríamos cobrarles o no, o qué les vamos a devolver si Es a ese lo que mismo día lo yo me cancelan. refería hace rato, que o sea, de las cancelaciones no tanto nosotros tenemos que ver, nosotros nada más tenemos que ver con los pagos y los cobros, pero si ventas a nosotros nos dice que no hizo el depósito, que la persona canceló antes de tiempo de ir al hotel, o sea, nosotros lo único que debemos de hacer es cancelar ese dinero que nosotros teníamos estipulado en una reservación que se haya hecho. Pero si el usuario, suponiendo que hizo la reservación pero no ha depositado nada, nosotros no podemos disponer de ese dinero que todavía no entra al hotel. O sea, nosotros nada más vamos a fijarnos en una cosa, y eso debe de quedar bien claro, que nada más nosotros vamos a contar con el dinero que entra al hotel. Si nosotros todavía no entra el dinero al hotel o el dinero está estático en una parte, nosotros no podemos contar con ese dinero, porque todavía no pertenece en sí a la empresa o al hotel. Hasta que el cliente entra y ya te dice que ya está pagado. Ajá, o entra o hace un depósito. O sea, por decir, suponiendo que ya hizo un 30% suponiendo que tú ya hiciste un pago del 30% de anticipación de una reservación, pero ya hiciste ese primer pago, pero suponiendo que ya no tienes para hacer el segundo depósito, o ya no quieres hacer el segundo depósito, nosotros le vamos a estipular al cliente, bueno, tú ya hiciste un 30%, ese 30%, un 15% o un 10%, suponiendo, era para tus servicios. Entonces ese dinero se va a lo que nosotros podríamos llamar un fondo perdido del usuario, del cliente, porque para nosotros no podría ser un fondo perdido, porque nosotros no podemos tener fondos perdidos. Entonces nosotros lo iríamos poniendo en un fondo perdido, y al final ese fondo perdido nos generaría una cuenta también. O sea, ese 10% que el cliente le hoy, o sea, nosotros suponiendo que el cliente va a pagar un 30%, nosotros le vamos a decir al cliente, ¿sabes qué? Si ya pagaste tu 30% de anticipación, nosotros de ese 30% no te podemos regresar el 30%, te vamos a regresar 20%, porque así nosotros te lo habíamos estipulado y tú aceptaste. Entonces ese 10% no le vamos a regresar, nosotros podríamos ir mandándolo a un fondo perdido. Y ya ese dinero serviría cuando se tenga alguna cuenta por Y ya pagar, ese dinero que se pues tenga ya una tenemos cuenta ahí un poco de... por pagar, que como nos ponía el ejemplo Dulce hace rato, de que tu jefe quiere que pagues esa cuenta y la debes ¿Cómo de lo hagas? pagar Sin problema. entonces tú de ese fondo perdido puedes tomar dinero. O suponiendo que algún día no tengas los fondos suficientes para hacer un pago, o sea, que a ti, ¿cómo se llama el departamento? ¿Compras? Diga, tienes que hacer una compra de 5 máquinas que cuestan 10,000 pesos. Si no tienes el presupuesto, Pero suponiendo que tú nada más de presupuesto base, de tu presupuesto general, tienes nada más 7,000 pesos disponibles. Entonces tú de tu fondo perdido puedes tomar 3,000 pesos, porque ese es el fondo perdido, o sea, ya lo tendrás como para algo urgente. Sí. Y ya sería un ingreso más Para la parte para finanzas sería para el apoyo de la empresa. Entonces eso bueno, yo lo veo bien, porque el usuario, el cliente, de una forma sería más responsable en su forma de pago. No, y aparte pensarla si va a cancelar o si va a reservar y si está seguro. O sea, el cliente debe de pensar bueno, yo ya hice un 30% de pago, pero ahora estoy casi obligado a hacer el otro, o a liquidar la otra parte, porque si no lo hago, entonces yo perdería el dinero. Entonces no me conviene, porque aparte de que ya hice un pago, no me van a regresar todo completo y yo voy a perder el dinero. O sea, es lo que va a pensar el cliente. Pero a nosotros de cualquiera de las dos formas, si el cliente hace su pago, a nosotros nos convendría; si el cliente no hace su pago, a nosotros nos sigue conveniendo. Sí, sí, sí.